A los 19 años, Clara Whitmore jamás había salido del valle donde nació. Era hija del pastor del pequeño pueblo de Ash Hollow, un lugar escondido entre montañas, donde el viento olía a pino, y los días pasaban lentos como los ríos helados del norte. Su vida había sido sencilla, marcada por las oraciones, el trabajo y las miradas curiosas de los hombres que sabían que Clara era la muchacha más pura y reservada del valle. Pero ella, aunque educada para obedecer, soñaba con algo más, con conocer el mundo más allá de las montañas, con sentir el pulso de la vida, con amar a alguien que la viera de verdad. Ese sueño se rompió cuando su padre enfermó gravemente. La pobreza golpeó su hogar con fuerza, y el invierno trajo no solo nieve, sino también hambre. Fue entonces cuando un grupo de hombres del pueblo habló del gigante de la montaña, un hombre solitario que vivía en una cabaña de troncos entre los pinos, más allá del paso del lobo. Decían que medía más de 2 metros, que había peleado en la guerra, que podía levantar un tronco con una sola mano, y que su voz hacía temblar hasta a los lobos. Lo llamaban Eli Boone, aunque pocos lo habían visto de cerca. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, el anciano reverendo del pueblo llegó a casa de Clara. Llevaba un sobre con un sello de cera. «Tu padre no sobrevivirá al invierno», dijo con voz cansada, «pero hay un hombre que ha ofrecido protegerte, darte un hogar y comida. Solo tienes que ir con él». Clara bajó la mirada. El sobre tenía el nombre de Eli Boone. El trato estaba hecho sin su consentimiento. Ella debía subir a la montaña y quedarse allí. Nadie le explicó si debía casarse, trabajar o simplemente servirle. Pero todos en el pueblo la miraban con una mezcla de lástima y morbo, como si la pureza de Clara estuviera condenada a perderse en la soledad de aquel gigante salvaje. Su padre, postrado en la cama, le tomó la mano y susurró: «Hija, él no es un monstruo. Lo conocí hace años. Confía en su bondad». Al amanecer, Clara emprendió el viaje. El viento cortaba la piel, y la nieve crujía bajo las botas. Cabalgaba en un caballo prestado, con una manta vieja y una carta en el bolsillo. A cada paso, el bosque se volvía más denso, el silencio más profundo. Sentía miedo, pero también una extraña calma, como si un hilo invisible la guiara hacia algo que siempre había esperado sin saberlo. Tras horas de ascenso, divisó humo entre los árboles. La cabaña del gigante se alzaba en medio de un claro, sólida y silenciosa, con el techo cubierto de nieve. Junto al fuego exterior, un hombre trabajaba con un hacha. Cuando Clara lo vio por primera vez, contuvo el aliento. Eli Boone era aún más imponente de lo que contaban. Alto, de hombros anchos, con una barba espesa y ojos de un azul tan claro que parecían hielo fundido. Pero su rostro no mostraba crueldad, solo cansancio, soledad y algo más, una ternura oculta que apenas dejaba asomar. Él la observó sin decir palabra, dejó el hacha a un lado y le tendió una manta más gruesa. «El viento es traicionero aquí arriba», dijo con voz grave. «Entra». Clara obedeció. El interior de la cabaña era cálido, lleno de madera, pieles y el aroma del pino ardiendo. No había lujo, pero sí un orden sereno, como si cada cosa tuviera su sitio. «No esperaba que te enviaran tan pronto», murmuró él. «Te llamas Clara, ¿verdad?». Ella asintió nerviosa. «Sí, señor Boone», él negó con la cabeza. «No me llames, señor. Aquí solo somos 2 personas que el destino juntó». Durante esa primera noche, Clara apenas durmió. Escuchaba el crujir de la madera y el viento silbando entre los árboles. Eli dormía en una silla junto al fuego, dejando que ella ocupara la cama. «No te haré daño», le había dicho antes de cerrar los ojos, y aunque temía su fuerza, algo dentro de Clara comprendió que esas palabras eran sinceras. Los días siguientes, la rutina los unió en un silencio compartido. Él cortaba leña, ella cocinaba. Él arreglaba el techo, ella cosía. Al principio apenas se hablaban, pero poco a poco las miradas se hicieron más largas, los gestos más suaves. Una mañana, mientras Eli le enseñaba a encender el fuego con piedra y acero, sus manos se rozaron. Clara sintió una corriente recorrerle el cuerpo, no de miedo, sino de vida. Él retiró la mano de inmediato, como si también temiera ese contacto. «No vine aquí para asustarte, Clara», dijo él bajando la mirada. «Me mandaron para proteger lo que el mundo no entiende. La bondad». Esa frase quedó grabada en ella.
Desde ese día, empezó a verlo distinto. No como un gigante salvaje, sino como un hombre que se había exiliado del mundo para no volverse como los demás. Clara comenzó a hablarle de su padre, del valle, de las flores que crecían junto al río, y él la escuchaba en silencio, con una atención tan profunda que a veces la hacía ruborizar. Una tarde, mientras la nieve caía suavemente, Clara salió a buscar agua al arroyo, resbaló en el hielo y cayó al agua helada. Ellie corrió hacia ella, la sacó con sus brazos poderosos y la llevó dentro, cubriéndola con mantas. Su respiración temblaba, pero sus ojos no mostraban deseo sino preocupación genuina. «No vuelvas a acercarte al arroyo sola», dijo con firmeza. «No soportaría perderte también». «¿También?», pensó ella, mientras él se apartaba. Esa palabra abría una puerta al pasado que Clara aún no conocía. ¿Qué había perdido aquel hombre? ¿Qué heridas lo habían hecho huir del mundo? Esa noche, mientras escuchaba el fuego crepitar, Clara comprendió algo. La montaña no era una prisión. Era un refugio. Y el gigante no era un monstruo, sino un corazón escondido bajo capas de silencio. Y sin entender por qué, en su interior nació una certeza dulce y peligrosa. Ya no quería volver al valle. Los días en la montaña tenían un ritmo propio. No existían relojes ni campanas. Solo el amanecer dorando los pinos y el crepúsculo tiñendo la nieve de rojo. Clara se había acostumbrado al silencio, a ese mundo donde las palabras eran tan escasas como las flores en invierno. Ellie Boone hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra tenía peso, como si saliera desde lo más profundo de su alma. La cabaña era su universo, el fuego siempre encendido, el olor a madera, las herramientas ordenadas con precisión casi militar. Clara pasaba las mañanas moliendo grano, limpiando o cosiendo. En los ratos libres observaba a Ellie desde la ventana, mientras trabajaba afuera. Su fuerza era sobrehumana, pero sus movimientos tenían una suavidad extraña, como si temiera romper algo frágil. Una tarde, mientras partía leña, Clara lo escuchó cantar una melodía baja, ronca y melancólica. Era una canción sin palabras, solo notas que parecían venir del viento. Cuando él se dio cuenta de que lo observaba, guardó silencio al instante. «Lo siento», dijo Clara sonrojada. No quería interrumpir. «No interrumpes», respondió él. «Solo, hace mucho que nadie me escucha». Aquella frase quedó suspendida entre ambos. Clara comprendió que bajo esa apariencia de gigante, había un hombre que había aprendido a vivir sin compañía, sin cariño, sin nadie que pronunciara su nombre con ternura. El secreto de la fotografía esa noche. Mientras él salía a revisar las trampas de caza, Clara se quedó sola en la cabaña. En una repisa encontró una pequeña caja de madera. Dentro, había una fotografía vieja. Un hombre joven, sin barba pero con los mismos ojos claros, junto a una mujer de cabellos oscuros y una niña de apenas 3 años. Detrás, una inscripción. Ellie, Ruth y nuestra pequeña Ana. 1863. El corazón de Clara se encogió. Comprendió que el gigante había tenido una familia. Cuando Ellie regresó y la vio con la fotografía entre las manos, sus ojos se oscurecieron. Por un instante ella creyó que él se enfadaría. Pero en lugar de eso, se sentó frente al fuego, la mirada perdida. «Murieron», dijo simplemente, «mi esposa y mi hija, en un incendio, mientras yo estaba en la guerra. No pude salvarlas. Desde entonces, el mundo se volvió demasiado ruidoso para mí». Clara sintió un nudo en la garganta. Se acercó lentamente y colocó la foto junto al fuego, pero no la quemó. «No todos los fuegos destruyen», susurró ella. «Algunos solo quieren dar calor». Ellie la miró entonces de una forma que nunca antes lo había hecho, no con deseo ni con tristeza, sino con una ternura casi temerosa, como si temiera volver a sentir. «No sabes lo que haces, niña del valle», murmuró. «Vienes aquí y despiertas cosas que creí muertas». Clara apartó la mirada, sintiendo que algo en su pecho también comenzaba a encenderse. No era amor todavía, pero sí una conexión profunda, una necesidad de sanar juntos. El rescate en la tormenta. Los días pasaron, y la nieve se volvió más densa. Una mañana, Ellie salió temprano a buscar provisiones al paso del norte. Le pidió a Clara que no saliera bajo ningún motivo, pero cuando el sol cayó y él no regresó, la preocupación la devoró. El viento rugía y la tormenta comenzaba.
Tomó una linterna, se cubrió con pieles y salió al bosque. Caminó durante horas, llamando su nombre entre los árboles hasta que lo encontró. Illy estaba atrapado bajo un tronco caído, la pierna herida y la sangre tiñendo la nieve. Sin pensarlo, Clara se arrodilló a su lado. «No te muevas», gritó, tratando de liberar el tronco. «No voy a dejarte aquí. Clara, vete. La montaña no perdona», gruñó él. «Ni yo a quien amo», respondió ella sin pensar. Con todas sus fuerzas, usando una rama como palanca, logró mover el tronco lo suficiente para arrastrarlo fuera. La tormenta los envolvía. El frío era un cuchillo, pero ella no se detuvo hasta que lo llevó de regreso a la cabaña. Esa noche, Illy deliraba de fiebre. Clara le curó la herida con hierbas, le cambió las vendas y se quedó a su lado sosteniendo su mano. Entre sueños él murmuraba nombres: Ruth, Ana, y al final, Clara. Ella sintió lágrimas en los ojos. «Estoy aquí», susurró. «No te iré, aunque el mundo se derrumbe». Cuando la fiebre cedió, Illy despertó y la vio dormida junto a él, su mano entre las suyas. Nunca había sentido algo igual, una paz tan cálida que ni la muerte se atrevía a tocar. El amanecer del cambio, los días siguientes, Clara cuidó de él hasta que pudo volver a caminar, y durante ese tiempo, el silencio cambió de forma. Ya no era una barrera, sino un refugio. Compartían historias, risas suaves, miradas que hablaban más que las palabras. Una tarde, mientras el sol caía sobre la nieve, Illy tomó entre sus manos las de ella. «Te debo la vida», dijo. «Y algo más. Me devolviste lo que creí perdido, el deseo de vivir». Clara sonrió, con lágrimas brillando en los ojos. «Solo te mostré que el corazón puede volver a arder, aunque la nieve lo cubra». Illy la miró largo rato, como si quisiera grabar su rostro en su alma. Luego se levantó y salió a cortar leña. Pero Clara sabía que algo dentro de él había cambiado, que ese gigante de corazón roto empezaba a abrirse, como la tierra en primavera. El regreso de los hombres del valle, el rumor llegó semanas después. Hombres del pueblo estaban subiendo la montaña. Traían órdenes del reverendo y del sheriff. Querían saber qué había sido de la muchacha enviada al gigante. Algunos decían que debía regresar, que su lugar no era con él. Illy lo supo antes de que llegaran. «Van a venir por ti, Clara», dijo con voz tensa. «Y cuando lo hagan tendrás que decidir si quieres volver». «¿Y tú qué quieres?», preguntó ella. Él guardó silencio. «Solo quiero que seas libre, aunque eso signifique quedarme solo otra vez». Pero en su mirada Clara vio un miedo distinto al de la soledad. Era miedo de perderla, de volver a ser el hombre que había enterrado sus sentimientos bajo la nieve. Esa noche Clara no durmió. Se quedó mirando el fuego, escuchando el rugido del viento. Sabía que el amanecer traería una decisión que cambiaría su vida para siempre. La tormenta había pasado, pero el aire estaba cargado de presagios. Desde la cabaña, Clara vio las columnas de humo que ascendían del valle y se perdían entre los pinos. El sonido de cascos rompía el silencio del bosque. Él y Boone lo sabía. No eran cazadores ni viajeros. Eran los hombres del pueblo, los mismos que la habían enviado allí, los mismos que ahora venían a rescatarla. Él estaba en la puerta, con los brazos cruzados, la mirada fija en el horizonte. «Vendrán antes del mediodía», dijo en voz baja. «No quiero problemas. No quiero que nadie se lastime por mi culpa». Clara lo miró, con el corazón encogido. «¿Y si yo no quiero irme?». Él cerró los ojos, como si esa pregunta le doliera más que una herida. «No puedes quedarte aquí por compasión». «No es compasión, Illy», replicó ella temblando. «Es elección». Los hombres del valle, el ruido de los caballos fue creciendo hasta que 5 jinetes aparecieron entre los árboles. Iban armados, con abrigos de piel y las caras endurecidas por el frío. Delante venía el reverendo Miles, el mismo hombre que había llevado la carta de Illy a su padre. «¡Boone!», gritó desde lejos. «Venimos por la muchacha. El pueblo ha decidido que debe regresar». Illy no respondió de inmediato. Caminó hacia ellos con calma, la figura enorme recortada contra la nieve. «La muchacha está a salvo. No le he hecho daño». «Eso no lo decides tú», dijo otro hombre, el sheriff adjunto con la mano en el revólver. «El pueblo cree que la retienes contra su voluntad». Clara salió de la cabaña entonces. Llevaba la manta de lana sobre los hombros y el rostro erguido.
No me retiene nadie, dijo con voz firme. Estoy aquí porque quiero estar. Los hombres la miraron con asombro. El reverendo frunció el ceño. Clara, no sabes lo que dices. Ese hombre es un pecador, un fugitivo. Mató a 3 soldados en la guerra. Él le apretó la mandíbula, pero no habló. Clara dio un paso al frente. Ustedes no lo conocen. No saben lo que ha sufrido. Él no mató por placer, sino por proteger a su gente. Y si ahora me protege a mí, no es con violencia, sino con bondad. El silencio cayó sobre el claro. El viento movía la nieve, y el eco de sus palabras parecía quedar suspendido entre los árboles. El pasado revelado, el reverendo bajó del caballo y miró fijamente a Eli. ¿Es cierto lo que dice? ¿Que mataste a hombres del ejército? Eli asintió lentamente. Sí, fue hace años. Estábamos sitiados en una aldea. Había mujeres y niños. El comandante ordenó prender fuego a las casas. Yo no obedecí. Detuve a los que intentaban hacerlo. No pude salvarlos a todos, pero tampoco me arrepiento. Por eso te escondes, dijo el sheriff. Por eso vives como una bestia en la montaña. Eli lo miró sin ira. No me escondo. Solo dejé de buscar el perdón de los hombres. Clara sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Quiso acercarse a él, pero el reverendo la detuvo con un gesto. Hija, no entiendes el peligro. Si te quedas aquí, quedarás marcada. Nadie te aceptará después. Entonces no necesito que nadie me acepte, respondió ella con voz temblorosa, pero firme. Prefiero ser la muchacha que eligió amar al hombre que todos temen, antes que vivir entre los que juzgan sin saber. El disparo, la tensión creció. Uno de los hombres, el más joven, no soportó más el silencio. No dejaré que te lleve, Clara, gritó y levantó el arma. Eli se movió instintivamente, colocándose frente a ella. El disparo resonó como un trueno. La bala rozó su hombro y se incrustó en el poste de la cabaña. Clara gritó, «Eli». Él apenas se tambaleó, miró al joven y le arrebató el arma con una sola mano, lanzándola a la nieve. «No volverás a apuntar a nadie mientras yo respire», dijo con voz grave pero sin odio. El sheriff levantó las manos nervioso. «Basta, nadie más dispara». Clara corrió a ayudar a Eli, presionando la herida con un paño. El rojo de la sangre contrastaba con la blancura del hielo. «Estoy bien», murmuró él. «No es nada». Pero Clara lloraba. «Sí lo es. No quiero verte sangrar por mi culpa». El juramento ante todos, el reverendo los observó un largo momento, y algo en su rostro cambió. Tal vez vio en los ojos de Eli la verdad que las historias del pueblo habían negado. Tal vez entendió que no había pecado en la ternura, ni maldad en un corazón herido que aprende a amar de nuevo. Si ella elige quedarse, dijo finalmente, que sea su decisión. El sheriff protestó. «¿Pero la ley? La ley del hombre no vale más que la voluntad de Dios», respondió el reverendo con una mirada severa, y a veces Dios esconde su misericordia en los lugares más inesperados. Los hombres desmontaron y ayudaron a vendar la herida de Eli. Nadie habló más. Cuando se marcharon, el bosque quedó en silencio otra vez. Clara y Eli se miraron largo rato, sin palabras. La confesión al caer la noche, Eli estaba sentado junto al fuego, el hombro vendado. Clara le sirvió un té de hierbas y se quedó a su lado. «Nunca pensé que hablarías por mí», dijo él con una sonrisa cansada. «No hablé por ti», respondió ella mirándolo con dulzura. «Hablé por nosotros», él alzó la vista. «¿Nosotros?» «Sí, ya no soy la muchacha del valle. Soy la mujer que eligió quedarse contigo en la montaña». Por primera vez Eli no supo qué decir. Solo extendió la mano y rozó la suya, con un gesto tan leve que parecía miedo. «No merezco esto, Clara». «Tal vez no», susurró ella, «pero el amor no se gana, se entrega». El fuego crepitó. Afuera la nieve seguía cayendo, y aunque el mundo podía juzgarlos, en esa cabaña diminuta rodeada por el silencio del bosque, 2 almas rotas habían encontrado un refugio. Por primera vez en muchos años, Eli Boone sonrió sin dolor. Y en su sonrisa Clara vio lo que nadie más había visto jamás: la ternura escondida del gigante de la montaña. El invierno empezó a rendirse poco a poco. La nieve se derritió sobre las ramas. Los riachuelos volvieron a correr y el sol, tibio y dorado, se filtraba por las rendijas de la cabaña. Con el deshielo llegó una calma nueva, una sensación de renacimiento. Era como si la montaña respirara de nuevo, y junto con ella,
Los corazones de Ellie Boone y Clara Whitmore. Después del enfrentamiento con los hombres del valle, nada volvió a ser igual. Ya no existían los silencios tensos ni las miradas temerosas. Lo que antes era distancia se convirtió en una cercanía serena, llena de comprensión. Clara ya no lo veía como al gigante de la montaña, sino como un hombre que había cargado demasiado dolor y que, sin saberlo, le había enseñado la verdadera fortaleza, la de seguir amando, incluso después de haber perdido todo Ellie. Por su parte descubría cosas nuevas en ella cada día, la manera en que cantaba bajito mientras cocinaba, cómo hablaba con los animales del bosque, o cómo se reía cuando él intentaba, sin éxito, trenzar las cuerdas del lazo. Era una presencia que transformaba la soledad en algo cálido. La siembra de primavera una mañana, Clara se levantó temprano y salió al claro que rodeaba la cabaña. Había encontrado un pequeño saco de semillas entre las provisiones viejas, maíz, calabazas y flores silvestres. «Vamos a plantar vida aquí», dijo con una sonrisa. Ellie la observó desde la puerta, divertido. «Sembrar en estas tierras duras. Nada crece aquí, Clara». «Entonces seremos los primeros en intentarlo». Pasaron todo el día removiendo la tierra, riendo como dos niños. Ellie, con su fuerza descomunal, abría surcos. Clara, con sus manos pequeñas, colocaba las semillas una a una. Cuando terminaron, ambos estaban cubiertos de barro, pero felices. «Si algo florece», dijo ella mirándolo con cariño, «será porque la montaña también aprendió a amar». Ellie la miró un largo rato, y por un instante, el gigante pareció más joven, más humano. El accidente días después. Mientras Ellie cortaba madera cerca del río, el suelo cedió bajo sus pies. La corriente, crecida por el deshielo, lo arrastró con fuerza. Clara escuchó el estruendo y corrió sin pensarlo. Lo vio forcejeando entre el agua helada, tratando de aferrarse a una roca. Sin dudar se lanzó al río. El agua era un golpe de hielo. Logró alcanzarlo y con esfuerzo, ambos se arrastraron a la orilla. Ellie tose empapado pero vivo. «¡Clara!», gritó con voz ronca. «Nunca vuelvas a hacer algo así». Ella, temblando de frío, le respondió entre sollozos. «Prefiero morir contigo que vivir sabiendo que te perdí». Él se quedó inmóvil, mirándola con el corazón ardiendo. En ese instante, comprendió que ya no podía seguir negando lo que sentía, que la vida, pese a todo su dolor, le estaba dando una segunda oportunidad, y que esa oportunidad era ella. La llevó de regreso a la cabaña, la envolvió en mantas y se sentó junto al fuego. Clara apoyó la cabeza en su hombro agotada. «Cuando llegué aquí pensé que era tu prisionera», dijo con voz suave. «Ahora sé que era yo quien tenía el corazón encerrado. Tú lo abriste, Ellie». Él tomó aire mirándola fijamente. «Clara, si supieras cuánto miedo me da esto. No de ti, sino de mí mismo. He perdido tanto que temo volver a tener algo que perder». Ella levantó la mirada, y con una ternura infinita rozó su mejilla con los dedos. «Entonces prométeme que no me perderás. Prométeme que pase lo que pase no volverás a esconderte del mundo». Ellie asintió despacio con los ojos húmedos. «Lo prometo». La confesión bajo las estrellas esa noche, el cielo estaba despejado. Subieron juntos a una colina cercana, donde el valle se veía como un océano oscuro de pinos. Las estrellas brillaban con una claridad que parecía imposible. Clara se recostó sobre el pasto húmedo y miró hacia arriba. «Mi padre decía que cada estrella es un alma que vela por nosotros», dijo ella. «¿Ves esa? La más brillante. Creo que es él vigilándome y aprobando lo que he elegido». Ellie se sentó a su lado. «¿Y cuál sería la mía?», preguntó con una media sonrisa. «¿Esa?», respondió ella señalando una estrella azulada baja sobre el horizonte, «porque brilla fuerte pero sola». Él la miró, y su voz se quebró apenas. «Ya no estoy solo, Clara. Desde que llegaste ya no lo estoy». El silencio se llenó de algo que no necesitaba palabras. Solo el viento, el murmullo del bosque y el latido de dos corazones que al fin se reconocían. Ellie tomó su mano, con una suavidad que contrastaba con su tamaño. «Nunca imaginé que un alma tan pequeña pudiera sostener la mía». «No es pequeña», dijo ella con una sonrisa. «Es tuya». El regreso de la vida. Las semanas pasaron, y con la primavera llegaron las flores. Contra todo pronóstico, las semillas que Clara había plantado brotaron. Pequeños brotes verdes se abrían paso entre la tierra dura,
y Ellie no podía evitar sonreír cada vez que los veía. «Parece que tenías razón», dijo una mañana, arrodillado junto a las plantas. «Hasta esta montaña puede dar vida si se la cuida bien». Clara se arrodilló a su lado y respondió con dulzura. «Las montañas no están hechas solo de piedra, Ellie. También guardan raíces, agua y esperanza». Él la miró entonces como si acabara de comprender algo. «¿Y si un día el valle volviera a necesitarte? Si tuvieras que irte?» Clara lo miró con ternura y un dejo de tristeza. «Mi corazón ya eligió su hogar. No está en el valle. Está aquí, contigo, donde aprendí que el amor no teme a la soledad ni al silencio». Ellie quiso responder, pero las palabras se le trabaron, así que solo la abrazó, fuerte, como si al hacerlo sellara un pacto sagrado. En ese abrazo, Clara sintió algo más que amor, sintió pertenencia, destino, y la certeza de que todo lo vivido, el miedo, la pérdida, la duda, los había conducido exactamente a ese instante. El gigante de la montaña ya no era un mito ni un secreto. Era un hombre con un alma herida que había vuelto a florecer, y Clara, la muchacha del valle, se había convertido en el corazón de su redención. Mientras el sol descendía y pintaba el cielo de dorado, Ellie la levantó en brazos y, con una sonrisa suave, murmuró: «Prometí protegerte, Clara, pero fuiste tú quien me salvó a mí». Ella apoyó su frente en la suya y respondió: «Entonces los dos cumplimos nuestra promesa». El viento sopló entre los pinos, llevando el eco de su risa hacia el valle, donde quizá alguien miró hacia la montaña y pensó que allí, entre las sombras y el silencio, algo imposible había florecido: el amor verdadero. El verano llegó a las montañas con el aroma del pino fresco y el canto de los arroyos. Los días eran más largos, las noches más suaves, y la vida en la cabaña se volvió una rutina serena que Clara amaba con cada fibra de su ser. Se había acostumbrado al sonido de los pasos de Ellie sobre la madera, al chasquido del fuego al caer la tarde, al susurro del viento colándose por las rendijas. Todo en ese lugar tenía un ritmo natural, como si la montaña respirara con ellos, y sin embargo, bajo esa calma, algo nuevo empezaba a gestarse. Un día, mientras Clara preparaba pan, vio una silueta familiar bajando por el sendero. Era el reverendo Miles, el hombre que meses atrás había venido a buscarla. Venía solo, sin armas ni acompañantes. Ellie salió a su encuentro, desconfiado al principio, pero el anciano levantó las manos en señal de paz. «No vengo a juzgar», dijo el reverendo, «vengo a traer noticias». Clara se acercó, el corazón inquieto. «¿Mi padre?» El reverendo sonrió con tristeza. «Murió en paz, hija. Dejó una carta para ti». Le entregó un sobre amarillento. Clara lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. La letra era débil, pero reconocible. «Mi Clara querida, si lees esto ya no estaré en este mundo. No llores por mí, porque tu destino está donde tu corazón encuentre descanso. No dejes que los rumores o el miedo te separen del amor verdadero, y si ese amor vive entre montañas, entonces que las montañas sean tu hogar». Las lágrimas corrieron silenciosas por su rostro. Ellie se acercó y la abrazó sin decir palabra. El reverendo los miró con ternura. «El valle habla todavía de ustedes», dijo. «Algunos creen que estás cautiva, otros que el gigante se volvió hombre gracias a ti». Ellie sonrió apenas. «No soy más que un hombre que aprendió a escuchar el silencio». El reverendo asintió. «Entonces quizás sea hora de que el pueblo escuche también. Hay tierras abajo, abandonadas. Podrían vivir allí si lo desean. No quiero que el miedo o la soledad sean su único destino». Clara bajó la vista. «El valle no es mi hogar ya. Aquí encontré algo que nadie abajo entendería». El reverendo la miró con bondad. «El amor verdadero no se esconde, hija. Si de verdad floreció, debe compartir su luz». Esas palabras quedaron resonando en el aire mucho después de que el anciano se marchara. El dilema durante días, Clara y Ellie apenas hablaron del tema. Cada uno lo pensaba en silencio, entre sus tareas diarias. Ellie sabía que el reverendo tenía razón. La vida en la montaña era dura, y aunque él resistiría, no quería condenar a Clara a la soledad perpetua. Una tarde, mientras ella recogía flores junto al arroyo, él se acercó despacio. «He estado pensando», dijo con voz grave. «Tal vez deberíamos bajar al valle por un tiempo. No quiero que tu vida se quede encerrada aquí conmigo».
Ella levantó la mirada sorprendida. ¿Crees que la felicidad solo existe en el valle? No, pero allá tendrías compañía, un futuro. Cosas que yo no puedo darte. Eli, dijo ella con calma tomando su mano. Todo lo que necesito está frente a mí. Tú eres mi futuro. Y si el mundo no lo entiende, que siga allá abajo, donde el amor se marchita entre las palabras vacías. Él la miró con una mezcla de orgullo y miedo. No sé si merezco tanto amor. No se trata de merecer, respondió ella. Se trata de sentir. El regalo de la tierra unas semanas después, Clara notó algo distinto en su cuerpo. Un cansancio suave, una emoción nueva, una intuición que no necesitaba explicación. Una mañana, mientras Eli arreglaba el techo, ella lo llamó con una sonrisa tímida. Eli, ven, quiero mostrarte algo. Él bajó curioso. ¿Qué ocurre? Ella tomó su mano y la llevó sobre su vientre. Aquí late una nueva vida. Por un momento el mundo pareció detenerse. Eli la miró sin poder hablar. Sus ojos, acostumbrados al dolor, se llenaron de una emoción tan pura que ni las palabras bastaban. ¿Un hijo? Susurró. Nuestro hijo, respondió ella, sonriendo entre lágrimas. Una vida nacida en la montaña, como símbolo de todo lo que creímos perdido. Eli la abrazó con fuerza, y por primera vez en años, rió. Una risa profunda, limpia, que resonó entre los árboles. Entonces la montaña nos dio su bendición. Desde ese día comenzaron a preparar un nuevo hogar, más grande, más fuerte, cerca del claro donde germinaban las flores. Cada tronco que Eli levantaba, cada piedra que colocaba era una promesa silenciosa. Y Clara, con su ternura, llenaba el lugar de vida. Tejía mantas, cultivaba hierbas, hablaba al pequeño que crecía en su vientre. El regreso de la comunidad cuando el verano terminó. Un grupo de jinetes subió al paso con regalos, mantas, semillas, herramientas. Eran hombres y mujeres del valle. El reverendo nos habló de ustedes, dijo uno de ellos. Creímos que era hora de dejar atrás el miedo. Eli y Clara los recibieron con hospitalidad. Compartieron comida, historias y risas. Poco a poco, la leyenda del gigante de la montaña se transformó. Ya no era el monstruo temido, sino el protector de los bosques, el hombre que había elegido la paz. Clara enseñó a las mujeres del valle a sembrar en las laderas, y los niños jugaban alrededor del fuego mientras Eli tallaba juguetes de madera. Lo que había nacido como un refugio solitario se convirtió en un pequeño asentamiento lleno de vida. El cierre bajo el atardecer un año después. Cuando el primer hijo de ambos nació, Eli lo sostuvo entre sus brazos y lo alzó hacia el cielo del atardecer. Mira, Clara, dijo con voz quebrada. El mundo quiso separarnos, pero aquí está la prueba de que el amor siempre encuentra su camino. Ella lo miró, con el cabello dorado por la luz del sol y una sonrisa tranquila. Lo que hiciste dejó a todos atónitos, Eli Boone. No porque desafiaste al pueblo, sino porque enseñaste a un hombre roto a creer otra vez. Incluso en sí mismo, él la besó suavemente en la frente. No fui yo quien cambió, Clara. Fuiste tú quien trajo la primavera a mi invierno. El viento sopló entre los pinos, llevando consigo los sonidos de una nueva vida, el llanto de un niño, las risas, el murmullo del río. Y en lo alto de la montaña, donde antes solo reinaba el silencio, el amor se convirtió en leyenda. Años más tarde, los viajeros que cruzaban aquel paso hablaban de un gigante de mirada bondadosa y de una mujer que había domado su soledad. Decían que juntos plantaron un jardín donde antes solo había nieve. Y cuando el sol caía detrás de las montañas, algunos aseguraban haber visto, desde lejos, una pequeña cabaña iluminada, donde dos sombras se mecían junto al fuego, unidas para siempre. Porque así fue como terminó su historia, no con un adiós, sino con una promesa eterna, amarse sin miedo, incluso cuando el mundo entero duda.